A las 16:30 horas del día 22 de julio del año 2015 comienza la mesa del examen final sincrónico a distancia de la asignatura Geología 2 de la carrera Licenciatura en Gerontología, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santa Fe. Integramos el tribunal examinador María Celeste Rondina y Hugo Daniel Valderrama. A continuación pasamos a registrar la asistencia. Libreta universitaria 44095, Juárez Viviana Edith. Presente. Libreta universitaria 44015, Rodríguez Liliana María. Presente. Libreta universitaria 44077, Rosso Ana María del Rosario. Presente. Libreta universitaria 4800, Santa Amelia Mónica. Presente. Bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a comenzar el examen con Juárez Viviana. Hola. No, ahí arriba. Buenas Ahora tardes, sí. Viviana. Hola, buenas tardes. Pensé que me había quedado sola. No, estamos aquí. ¿Vas a subir un power? Sí, sobre el mismo trabajo que presenté del diario de la Nación, Bien. y si después puedo, me gustaría explicar por qué lo elegí, si dan los tiempos. Bárbaro. ¿Cuánto tiempo tiene cada alumno? Ujú. 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 Bueno, yo para este trabajo final elegí la película del diario de una pasión, que presenta la historia de amor que refleja cómo una pareja de la tercera edad vive este proceso, lidiando con sus respectivas sensaciones en relación a lo vivido, a sus enfermedades, a sus anhelos y recuerdos. Envejecer es parte integral del desarrollo humano y comienza desde la concepción del ser humano. Erikson define la vejez como la última instancia del desarrollo evolutivo consecuente de las anteriores, que podrán ser más o menos gratificantes, depende de cómo se hayan resuelto las etapas precedentes. Le da también un valor importante al contexto social y al contexto cultural en el desarrollo evolutivo. Desde la perspectiva humanista existencial, el ser humano es concebido como un ser total e integral, un ser libre con responsabilidades, y sobre las decisiones que esta persona toma es como construye y dirige su vida en búsqueda de un sentido. Por lo tanto, nosotros debemos concebir al adulto mayor como una persona integral con necesidades físicas, psicológicas,
sociales, espirituales, enfocadas en un ser humano. Que esta nueva etapa por la que está empezando a transitar y que se ha jubilado no sirva de excusa para que se jubile de la vida, que hay muchas cosas por hacer. Puede ser una etapa de realización, de plenitud, donde pueden encontrarse placer, reencontrarse con uno mismo. Sí, te escuchamos. Envejecer no significa volverse dependiente necesariamente, si bien existen representaciones negativas sobre la vejez aún, como que el adulto mayor es concebido como un ser antiguo, como un estorbo improductivo, un aumento de enfermedades, que hay un desapego de las familias, un alejamiento del entorno social, un alejamiento también con sus pares, que hay queja constante. Cuando el adulto mayor se encuentra con que tiene alguna dificultad personal, presenta una fragilidad física, intelectual, que a veces lo lleva a una limitación. Por lo tanto, estos estereotipos de la vejez deben cambiar y esto se producirá cuando se entienda que envejecer es el aprendizaje de un nuevo rol, que se pueden realizar muchas cosas, uno puede realizarse como quiere, es otra etapa más de la vida. Si bien a partir de la jubilación tenemos más tiempo libre, más tiempo ocioso, el tiempo también es productivo. Es tratar de encontrarle el lugar donde uno se pueda sentir cómodo. En esta Viviana, película, discúlpame. la ¿Viste que tenés? protagonista... ¿Me escucha ella? ¿Cómo? Tenés Sí. 5 minutos. Sé más concisa en cada filmina porque no te va a alcanzar el tiempo. Lo voy a resumir como lo tengo acá entonces. Bueno, en esta película la protagonista padece de la enfermedad de Alzheimer, que es el Alzheimer, la forma más común de la demencia, pérdida de la memoria y de otras habilidades intelectuales, severa, interfiere con la vida cotidiana del individuo, representa del 60 al 80% de los casos de la demencia, empeora gradualmente con el tiempo, afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Existen dos tipos de Alzheimer, la de aparición temprana y el de la aparición tardía. Y en el caso de la película, el Alzheimer de aparición tardía, ya que se presenta en una persona mayor de 60 años, y este trastorno es degenerativo y ella solo puede recordar varias cosas por cierto tiempo. Los síntomas psicoconductuales de las demencias en la enfermedad de Alzheimer está la apatía, la irritabilidad, la ansiedad y la depresión. Se observa olvido progresivo, confusión con respecto a instrucciones, pérdida de espontaneidad e iniciativa, cambios de personalidad o de humor, desorientación en cuanto a tiempo y espacio, dificultad en reconocer familiares, inquietud en algunos momentos, presenta irritabilidad, nerviosismo. Estas personas viven en un geriátrico, era la casa de ellos, donde ellos vivían anteriormente junto a su familia, y él la convierte en asilo para quedarse junto a ella hasta sus últimos días. En lo que se ve en la película hay una nutrición adaptada de que se da en este asilo, hay un mantenimiento de la función física como así también de la función mental, una integración social y asistencia médica. Con respecto a las prácticas de cuidado, la representación que se observa es de cuidado integral. Cuidado integral de las enfermeras, se ve en la película, el médico lo llama por su nombre cuando los va a revisar, mantienen sus redes sociofamiliares a través de visitas, porque ya que ellos reciben la visita tanto de sus hijos como de sus nietos. La organización busca dar respuestas a las necesidades de los residentes, realización de actividades acorde a los intereses, necesidades y posibilidades de los residentes. Ella, si bien hay muchas cosas que no recuerda, lo que nunca olvidó es cómo tocar el piano. Y las enfermeras, el Viviana, médico, el marido, le perdóname te insisten interrumpa. en esto. Eh, em, Después, nosotros ya vimos el Power. Comentanos con tus palabras qué conclusión, sin terminar de mostrar filminas necesariamente, qué conclusión llegas con la película y qué te deja y qué relación tiene con la materia. mira, lo que me deja a mí esta película es que cuando yo empecé a trabajar con los adultos mayores, trabajo en PAMI, recién me iniciaba,
PAMI cuenta con residencias propias que son para aquellas personas que no tienen recursos económicos o que los hijos no los pueden mantener. En ese momento, bueno, los hombres están por un lado y las mujeres están por otro lado. Cena una pareja y me hizo recordar mucho de esto, porque nosotros íbamos a hacer actividades con ellos, hacíamos el taller de la memoria, de reflexión, había gimnasia, yoga, diferentes actividades, y las residencias están a cargo de un asistente social. La asistente social se da cuenta que la señora empieza a tener ciertos problemas y pide una interconsulta con médicos. Obviamente se la lleva a su médico de cabecera, el médico de cabecera la deriva al psiquiatra, bueno, y se determina que la señora tiene la enfermedad de Alzheimer. Producto de esa enfermedad, ella se la tienen que trasladar de esa residencia, tiene que ir a un geriátrico porque una persona muy calma y si no ya va a otro nivel. Y lo que observamos es que la persona que convivía con ella estaba permanentemente triste. Entonces, desde la agencia trabajamos con un equipo interdisciplinario, estaba el jefe de agencia, que era un médico, una doctora, un asistente social, un psicólogo, y lo que hicimos fue tratar de ubicar a esta persona junto a ella, para que pasen los últimos días juntos. Esto a él le devolvió una alegría porque presentaba mucha depresión, estaba muy triste porque yo no estaba con ella. Y esta película, si bien toma muy poquito de lo que sucede, que habla del amor, me hizo recordar mi primera experiencia cuando yo empecé a trabajar con adultos mayores y sobre todo esto de trabajar en lo multidisciplinar, que no, como se dice, que no se trabaje con una sola disciplina, sino con todos. Que todos puedan converger y encontrar lo complejo de lo que tiene el ser humano y qué es lo que sucede, que no se quede en una sola cosa. Esto es lo que, por eso lo elegí, por eso me Bien. gustó. Y por eso Sí, cuando Viviana, y hablamos del, bueno, como el futuros licenciados en gerontología, creo que debemos tener una muy buena observación en cuanto a cómo se manifiestan estas personas, a las mayores, y cómo nos comunicamos con el resto de las diferentes especialidades, ¿no? Para poder tratar de llevar bien, Viviana. adelante a estas Sí, sí, personas que y sea que tengan una interdisciplinario, mejor calidad de lo vida. dejaste claro. Ah, y Te hago bueno, una pregunta puntual. El paciente que tuviste vos, que a partir del cual te inspiraste en la película, ¿tenía también sí, trastornos de la conducta? perdón, ¿el paciente de la película o el que me está yo? No, En la el que residencia. tuviste vos. No, en la residencia no tenía trastornos de la conducta. Él solamente Ah, cuando bien. la pararon de ella, él se empezó a aislar y no quería compartir otros lugares o hacer otras actividades con el resto de la gente, como participaba antes. Ajá, sí. Viviana, te hago una pregunta y si te parece terminamos. Bueno, ¿Cómo podría ser el concepto de duelo en la película? No, no te entiendo. Decinos cuál es ¿Cómo? cómo podrías ver el concepto de duelo, cuál era el concepto y cómo aparece en la película. Y en el caso de ella hay un duelo patológico, por no, si bien en todas las edades todo el mundo ¿Cuál es el adultos, concepto de duelo y cuál es el concepto de duelo patológico? no te entendí. ¿Me ¿Cuál es el repetís, por favor? concepto de duelo y Eh, cuál es el concepto de duelo patológico? El concepto de duelo es el proceso de pena y dolor, proceso integral de pena y dolor. Y el concepto de duelo patológico es cuando hay una dificultad adaptativa, como que permanece, no puede resolver la situación, está siempre en reproche, en el enojo, está continuamente enojado y le echa la culpa a otros. ¿Y por qué decís que en el caso de ella habría un duelo patológico? En realidad no, me equivoqué ahí, no es un duelo patológico. Para mí lo que hay, ella tiene una enfermedad.
No, no hay un duelo. En el caso, yo hubiese presentado el duelo, pero no un duelo patológico, un duelo normal por la tristeza en el caso que me tocó trabajar a mí en la residencia geriátrica. Y en el caso de la película, ¿qué personaje hace el duelo? Él, Claro, él está triste por lo que le sucede a ella, pero no la abandona. Y una de las ella cosas, posiblemente también hace duelos, pero sí, no se observan de la misma manera que se observan en el caso del hombre, exact- que es exactamente. quien se da cuenta del avance de la enfermedad más claramente. Exactamente, y una de las cosas que me gustaría tomar es cuando leí los apuntes del profesor que habla de los síndromes, perdón, de los síntomas psicoconductuales de la demencia, que él habla de las 4 R. Y en esta película se ve estas 4 R por parte de él, la reafirmación, porque él evita en todo momento confrontar para que ella se sienta bien. La reorientación la orienta en todo momento donde ella se encuentra, que le dice que es el lugar donde vivieron siempre, desde que tuvieron su familia y ahora. La repetición le dice siempre lo que sucederá en el futuro, que él no lo sabe, qué es lo que le puede pasar. Y la redirección la distrae de las situaciones frustrantes, porque hay en un momento de la película, él sufre un infarto y ella está en la cama y cuando él vuelve, se acerca a ella, abre los ojos, lo reconoce y le dice, ¿dónde estuviste? ¿Por qué te ausentaste? Y él le dice, no importa, ya estamos juntos. Y esto, la verdad que me Mm, gustó y que lo voy a utilizar. No conocí esto de las 4 R. Me gustó. ¿Hacer alguna pregunta? no, una pregunta, un comentario que sí, realmente hasta el caso que vos tuviste que salió bien también, que bueno, un final feliz. Lo importante siempre es observar, más allá del duelo que haga la pareja, ya sea el hombre o mujer, ver realmente si puede soportar estar al lado de esa persona, es una persona con una demencia que está enferma, para que no se enfermen los dos juntos. O sea, una cosa Exactamente, va por sí. el lado, que es lo que habló la profesora, que es el tema del duelo de él, que a veces por Sí, no desarrollarlo bien se somete a los síntomas psicoconductuales de ella. Entonces, lo que hay exactamente. que evitar es, si mientras que sea un transcurso de un duelo, que él haya hecho bien el duelo, de una decisión personal y no lo afecta, perfecto. Pero lo que no tiene que pasar es que a partir de un duelo patológico siga estando al lado de ella y todos los síntomas conductuales que ella padece lo afecten directamente y termine los dos enfermos. Por eso yo ve la importancia de esta observación, o sea, que no trabajaba una sola persona, sino que había un equipo Un interdisciplinar equipo. que estaba en ese momento dependiente de esta pareja, Perfecto. cuando Bueno, me Viviana. tocó trabajarlo. Obviamente que esto fueron hace muchos años, fue a partir desde el 2000, pasaron unos cuantos años ya. Bueno, Viviana, ahora por ser privado te vamos a pasar la nota. Bueno, gracias. Gracias a vos. Chao, Viviana. Hasta luego. Gracias a los dos y estoy muy contento, realmente, pido que me digan, me permitan decir esto, estoy muy contento con los apuntes que nos han brindado, fueron importantísimos los aportes. A mí me sirven muchísimo y me siguen enriqueciendo en Nos todo lo que estoy alegramos mucho. realizando. La verdad, de corazón y honestamente, todo, todo, hasta las preguntas que nos han hecho en las actividades. Totalmente agradecida. Bueno, me alegro, gracias, Bueno, Viviana. Viviana.
Viviana, te hemos decidido poner un 9. Ah, gracias, pero no lo recibí, ¿eh? Gracias. Bueno, ya lo vas a recibir. Está muy bien la articulación y bueno, pudiste hacer la vinculación como te pedíamos. Sí. Así que, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Nos vemos y seguimos con las otras. Gracias. Salud. Chao, hasta luego. Bueno, ahora comenzamos el examen de Rodríguez Liliana María. No tenía que decirla, ¿no? Y ahora... Ahora entonces empezamos con Rodríguez. Liliana. Hola Liliana, ¿nos escuchás? Hola, profesores, sí les escucho perfectamente. Muy bien. Disposición. ¿Puedo comenzar? Sí, Liliana. Sí, Liliana. Bueno, con respecto, la vejez. La sociedad moderna la toma como cronológico, pero no siempre lo cronológico tiene que ver con lo psicológico, lo biológico y lo espiritual. Actualmente se toma la vejez como un proceso que empieza en el mismo momento de la concepción. Erickson dice que habla de ocho etapas, y la última etapa tiene que ver con la integridad o la desesperación. La persona que sube un escalón, o sea, una etapa, tiene cada vez más virtudes y lo logra bien. Entonces, llega a la vejez con un sentimiento de integridad. Por lo tanto, es una persona triunfadora y no teme a la muerte. Y la otra persona que llega a la vejez sin lograr sus objetivos, entra en una desesperación y tiene terror a la muerte. Después, la neuropsicología de la vejez estudia el proceso de envejecimiento cerebral, o sea que está estudiando lo fisiológico. En el caso de los seres humanos sería la circulación, la audición, la vista. En cambio, la psicopatología de la vejez, desde la concepción de la psicología, estudia lo que es el duelo, la depresión y las ansiedades. Y el duelo es un proceso intrapsíquico que debe realizar el sujeto cuando sufre pérdida. Esta pérdida puede ser real o imaginaria. Está comprometida toda la personalidad del sujeto y consciente o inconscientemente sus actitudes y las relaciones con los otros. En el caso de la vejez, de la canción de Alberto Cortés, la relación que él perdió fue con la juventud, que era el símbolo para él de todo poder. Y ahora con la vejez, para él la toma como la más dura de las dictaduras. Y el problema es que a partir de tomar así la vejez, entra en juego otro asunto, que es la depresión, que esta enfermedad que altera los sentimientos y los pensamientos, teniendo pensamientos muy negativos. Y es como, sucede como un derrumbe a la persona, en un estado como, tomando a la vejez en un estado como nefasto. Como lo dice la canción, la vejez es la más dura de las dictaduras.
la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Entre los factores de riesgo de la depresión se encuentran las personas narcisistas, porque tienen, por ejemplo, en este caso, el único bastón que tenía era la juventud. Se apoyaba en la juventud porque le devolvía una imagen de felicidad y de belleza. Después tenemos los procesos de salud y enfermedad. El concepto de salud es una construcción sociocultural, y en el modelo histórico-social se toma el contexto donde está el sujeto. En este caso puede ser que el catarro que sufría puede ser debido a que estaba en un contexto donde los hábitos de vida eran por costumbres de otros, del grupo donde estaba, o también puede ser que porque el sujeto puede durante la vida tomar diferentes precauciones y estratégicas para tener una buena salud. Quizás él en su hábito de vida fumaba mucho, lo que le ha producido un grave catarro. Después, la familia y vejez, cuando aparece la psicopatología. La familia se sabe que es el punto de apoyo principal del anciano. Como licenciado en psicogerontología, hay que saber escuchar a la persona, al familiar que está encargado del cuidado de este adulto mayor. Para eso tenemos que tener en cuenta qué clase de familia, o sea, ver qué clase de familia, porque hay dos familias, que una es la aglutinada, que son muy solidarios y no aceptan la intervención de un otro. Entonces, a ese tipo de familias hay que explicarles, por ejemplo, si es un caso de Alzheimer, las diferentes etapas, y que ellos realmente, en la primera etapa puede esta persona que padece la enfermedad ir a diferentes talleres como musicoterapia, talleres de memoria, pero después el adulto en la segunda etapa ya empieza con problemas más serios, cada vez más serios, no puede desarrollar bien sus actividades diarias, hay problemas quizás conductuales, que los problemas conductuales siempre son los que llevan a las peleas. Y también son personas, los que cuidan, a veces terminan más enfermos que el enfermo, muy estresados. Y también hay que enseñarles las 4R, la de reafirmación en caso de problemas conductuales, que es no contradecir al enfermo, sino que tratar de que haya paz y tranquilidad, la de reorientación, tratar de decirle siempre el día, la hora, el lugar donde está, compartir quizás una información de este día, qué pasó ayer, qué pasa hoy, repetir la repetición, que es cuando decirle qué es lo que va a suceder en el futuro inmediato y qué es lo que tiene que hacer este adulto mayor. Y la última sería la redirección. Cuando este adulto mayor con problemas o dificultades se pone muy estresado o se enoja mucho, tratar de sacarlo de esa situación. ¿Y cómo se lo puede sacar? Y bueno, buscar fotografías, buscar intervenir de alguna forma, buscar estrategias, o sacarlo afuera un ratito, a que tome sol, sacarlo de esa situación. Cuando la familia es desligada... sí. Te rompo un segundito, así tenemos un par de preguntitas ya. Si suponete que no pueden manejar la familia esos síntomas psicoconductuales, vos como licenciada, y en el lugar que vivís, ¿qué opciones hay para ese paciente y para la familia? Y para los psicoconductual, primero hay que decirle a la familia que tiene que ir al médico. Tiene que ir a un psiquiatra. Bien. Que lo evalúe. Sí. Tiene que hacer diferentes evaluaciones. Tiene que hacer diferentes evaluaciones. Bien. ¿Y qué puede llegar a hacer el neurólogo o el psiquiatra con el paciente? Y le va a dar un medicamento para estabilizarlo. Y cuando está muy avanzado, a veces puede ser que lo internen en el centro de día, un tiempo. Ajá. ¿Y si el centro de día tampoco lo puede contener porque afecta a los demás? No, y hay que internarlo. Pero lo que pasa es que acá en Argentina no hay instituciones que puedan dedicarles las 24 horas del día, porque cuando están agitados fluctúa la situación conductual de ellos. O estar muy agitados o cambian el sueño.
Sí, lo que es verdad es que lo que vos llamás Necesitan se 24 llaman horas. psicogeriátricos. Claro, cuando el problema es muy muy complejo y necesitan psiquiatra a los 24 horas, sí, se llaman psicogeriátricos y en Argentina Claro. prácticamente no existen. Es un déficit que hay. Pero no, también lo Acá, importante es que vos con los recursos que tengas plantees a la familia, una vez que se agotaron todos los recursos que nombraste, que está perfecto, qué posibilidades hay con lo que hay acá, ¿no es cierto? Probar con una acá, institución que, sí. aunque no tenga las 24 horas, tenga un neurólogo o tenga un psiquiatra cercano para que ajuste la medicación, un personal de enfermería importante, a pesar de no ser como una clínica psiquiátrica que está en las 24 horas, ¿no es cierto? Acá en esta ciudad, por ejemplo, la mayoría de las personas los lleva ya los internas en los residenciales para adultos. Y lo que se Ajá, observa y lo que se comenta es que siempre están muy medicados, se les contiene de esa forma, medicándolos. claro. No, el problema no es que estén medicados, el tema es que estén bien medicados y solamente cuando ya se manejó todo el tratamiento no farmacológico. O sea, cuando se toman las instancias y no queda otra alternativa. Lo mismo pasa con los pacientes con trastornos psiquiátricos jóvenes. Lamentablemente la tecnología médica no tiene una forma más allá de los medicamentos. Hace 100 años usaban los chalecos de fuerza, hace 70 se usaba la lobotomía y ahora existen los medicamentos. Después de que se agotó con todo un equipo y una vez que está todo brindado, se agotan las instancias, se usan los fármacos. Va a hacer una pregunta a la profesora. Bien. Liliana, muy bien que incluís en relación a familia y vejez el material complementario que dimos de familia. Sí, ¿Me escuchás bien? sí, te escucho. Sí, Lo que porque me te, gustó. bien, lo que te quería indicar es que acordate que es como una línea continua de muchos modelos de familia posible, cada familia es única. Estos tipos de familia aglutinadas y desligadas serían los extremos, los polos. En el medio puede haber una cantidad de grises y de familias diferentes que pueden acercarse más a uno o a otro modelo. No es que existan esos dos únicos tipos de familia, que es lo que pareció en tu exposición. No, en realidad tomé esos dos tipos de familia que son las más complicadas. Por eso Los hablé más, de ella, de lo, esas dos. Que sí, más los para extremos. la intervención, sí. Exacto. Bien, la articulación está bien con los conceptos del área. No sé si, profe, le quieres hacer otra pregunta. No, gracias. Bien, hiciste una muy buena articulación con los conceptos. Se ve que estuviste estudiando, Liliana. Sí. Y realmente Bien. yo creo que hay que capacitarse bien. Bueno, Y no. me gustó mucho los videos, me gustó. Eso de la familia me gustó, me gustaría otra más. Estuvo bueno, lo que usted puso, profesora, me gustó mucho. La vez que estuvimos con el profesor Hugo también estuvo muy bueno. Se complementa Bien, con todo el material. claro, es cierto. Y le da otra dinámica. Sí, los Sí, encuentros sincrónicos. Sí. Ni sí, hablar. es así. Bueno, ahora por chat privado te vamos a pasar la nota, Liliana. Bueno. Bueno, Liliana, ya te mandé por chat privado la nota. Nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. Y ahora continuamos. Ah, muy bien, ahora sí continuamos con el examen de Rosso Arias Rosario. Chao, Liliana.
¿Cómo no existía esto antes, no? Yo me quiero morir. Yo me iba a Rosario, levantaba a las... Me iba acá a la 1 de la mañana para ir a rendir allá a las 9, llegás muerto. Y rendí 2 años, así. ¿Ya te das vuelta a Claro, tu los últimos casa? años lo hice acá, el hospital es acá. Pero llegás destruido, cansado. Haciendo lo que hacía las últimas veces, me iba a un hotel y me quedaba. Me quedaba toda la noche anterior para dormir mejor. Ujú. Ana, tendrías que activar tu cámara web. Se está subiendo el material, pero no te vemos. Arriba donde dice... donde está la camarita, el dibujito, el micrófono y la cámara. ¿Cómo hago para pasar así? ¿Empezamos? Sí. Ahí está. Ahí. Ahí está, perfecto. Bueno, yo elegí esta imagen que pongo para que puedan ver mis compañeras, porque realmente cuando miré esta reproducción que me regaló una médica geriatra en el Hospital de Clínicas, tomé conciencia del sufrimiento que puede implicar el paso del tiempo por las pérdidas que el paso del tiempo incluye, sobre todo en una mujer. Acá podemos ver a una mujer que indudablemente está sufriendo y en un plano anterior vemos a una joven y a una niña. Quise indagar un poco más con respecto a la elección de Gustav Klimt para realizar esta pintura y encontré algo interesante. Gustav Klimt se inspiró en una escultura de Rodin, que a su vez se había inspirado en un poema de François Villon, el primero de los poetas malditos, que dice así: hace 30 años que está muerto y yo, vieja, canosa, sigo. Cuando me acuerdo de otros tiempos y desnuda cuando me miro y me veo tan diferente, qué horrenda soy, qué bella he sido, encogida, marchita, flaca, me tengo rabia porque... Cuando entregué el trabajo no había hecho esta investigación. Me pareció interesante porque para mí el trabajo, inspirado en la obra de Klimt, no estaba claro cuál era el motivo del sufrimiento de esa mujer. Si vamos a las obras de arte mencionadas, inspiradas en ese poema de Villon, claramente podemos ver que hay un duelo por un ser que se amó y que perdura en el tiempo, y además hay un duelo por la belleza y el cuerpo joven perdido. Hay muchísimas razones para el sufrimiento psicológico en la vejez. Yo voy a cumplir 67 años, he atravesado duelos y muchas pérdidas, porque a lo largo de la vida y a través del tiempo se despliegan muchas pérdidas, y reconozco contar con una cualidad anímica que se llama resiliencia, que proviene de la sociología, de acuerdo con lo leído en el material de cátedra. Y lo que me parece muy interesante es
poder empoderar a aquellos que no cuentan con ese recurso interno, pero que necesitan la ayuda de un otro. Y todas las herramientas que ustedes nos han dado, a partir de esa definición de salud mental de Ulloa, que espero recordarla bien de memoria, porque la he citado ya muchas veces, sobre qué es la salud mental, sino la capacidad de poner en práctica aquellos recursos que nos permiten transitar los infortunios de la vida, incluyendo la enfermedad y la muerte. Eso me parece algo que realmente a mí me llegó muy profundo, porque hay algo en esa definición que es opinión, y es que todos podemos llegar a utilizar recursos, aunque no los tengamos reconocidos, aunque no nos demos cuenta de que están ahí, podemos ser ayudados por un otro para mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida y ser más felices. Indudablemente que esta materia nos ha traído numerosos, a cada cual más interesante, y en el caso de las demencias, si bien nosotros no podemos saber si el que sufre una demencia no tiene relámpagos de conciencia en los cuales sufre una pérdida, eso creo que no lo podemos saber, pero indudablemente los que sufren, y muchísimo, son los familiares. En el trabajo que yo desempeño a diario, que es coordinación de un servicio de cuidados paliativos domiciliarios, los cuidados paliativos se han extendido a otras enfermedades, no solamente a los pacientes oncológicos. Y muchas de esas enfermedades son enfermedades neurodegenerativas en etapa avanzada. Y realmente las familias están al límite del agotamiento, al límite de la clasificación. Nosotros trabajamos muchísimo con las familias. Y bueno. Bien, contanos un poquito con cuáles de los conceptos pensás que se puede vincular esta obra pictórica que vos traes, que es bellísima, y más con esa historia que nos contás, que yo tampoco la conocía. Bueno, indudablemente me parece que se vincula primero con un duelo prolongado y complicado en el tiempo. 30 años hace que él murió y aún lo sigue llorando, porque puede ser, y les puedo asegurar que hablo desde mi propia experiencia, y hace poco leí una novela que se llama Papeles de vida, de un autor inglés, que es Julian Barnes, y en esa novela, no es una novela, es un libro atípico, pero en el que él vuelca su duelo ante la pérdida de su mujer, de muchos años de convivencia muy felices. Y él se resiste a aceptar la idea de que el trabajo del duelo tiene que hacer que uno deje de tener internalizado al ser querido, sino que más bien uno tiene que aceptar que ese ser partió, aunque lo siga amando. Ana, bueno, primero digo que para vos es más fácil hablar de esto porque ¿qué edad dijiste que tenés? Voy a cumplir 67. Bueno, así cualquiera habla de esto, me parece mucho más joven. Vos no sos la del cuadro, tenés mucha suerte. Bueno, mira, te felicito primero por, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos las interpretaciones que haces acá del posible origen de por qué está en ese cuadro esa persona así, ¿se te ocurrieron a vos o lo estudiaste a partir de la obra de arte e interpretaciones que han hecho diferentes analistas de arte? Me ocurrió a mí. Es más, tenía miedo porque esa obra es una obra muy conocida de Kim. Entonces, Sí.
Por ahí hay otro que lleva la misma obra, ¿no es cierto? Pero se me ocurrió a mí porque me No, impactó mucho. porque sí, perdóname. Sí, en realidad sí, es una obra que hasta la he visto presentada también en congresos, cuando quieren representar justamente una cuestión de deterioro. Pero me asombra la cantidad de diagnósticos posibles que has sacado vos o interpretaciones diferentes de lo que le está pasando. No, Te hago una pregunta puntual. ahí están ustedes, que ustedes nos dieron todas las fichas con las distintas enfermedades y patologías psíquicas que podrían existir y yo las vinculé con el sufrimiento psíquico de la mujer del cuadro. Eso. Bien. ¿Por qué podés llegar a relacionarlo también con un síndrome demencial el cuadro puntualmente? ¿Por qué te parece? Porque en realidad no sé por qué, no hay una razón explícita en el cuadro, pero me parece que los primeros atisbos de la pérdida, el síndrome demencial puede comenzar con un deterioro cognitivo leve, ¿no es cierto? Y entonces en el deterioro cognitivo leve yo puedo empezar a sospechar y eso me puede hacer sufrir y que puedo empezar a sospechar que estoy perdiendo mis capacidades. Bien, pero vos interpretás que tiene un deterioro cognitivo leve por un supuesto. Me parece igual que hagas cualquier supuesto porque así se interpreta la obra de arte además. Pero creo que está bien. Lo que te agrego, lo que vos decís es muchas veces la depresión de larga data, por ejemplo, estadísticamente produce 9 veces más posibilidad de desarrollar un síndrome demencial. ¿Está? Eso está comprobado. Muchos estudios, un factor de riesgo muy importante. Lo mismo pasa con la mayoría de las patologías psiquiátricas que se manifiestan, o psicológicas que se manifiestan por mucho tiempo. Ya produce no solamente un daño psicológico pasajero o psíquico, sino que un daño estructural que se termina transformando en un daño neuronal y consecuentemente a futuro en un posible síndrome demencial. Entonces la interpretación, eso te quería decir si me lo decías vos puntualmente, pero bueno, más ya que no me dijiste puntualmente, está muy bien las ideas que se te han ocurrido y cómo con una sola imagen sacaste tantas conclusiones. Bien, estuve chusmeando tus filminas y veo que pusiste algunas articulaciones con el futuro rol de la licenciatura en gerontología. Bueno, acá yo trabajo interdisciplinariamente desde hace muchísimos años, porque en cuidados paliativos es la única manera de trabajar. Lo empecé a hacer en el Hospital de Clínicas con el equipo de la doctora Rosa Noff en sus inicios, ¿no? Formamos el programa de cuidados paliativos del Hospital de Clínicas con muchísimo esfuerzo en un consultorio frente a la guardia hace muchos años y sé las dificultades que implica el trabajo interdisciplinario, que es una construcción de un equipo. En el cual cada uno de sus miembros tiene que tener la posibilidad de ser amigo del otro. De ver en el otro no una amenaza, sino un colaborador. Ahí empezamos a trabajar en equipo. Bien. ¿Algo más incluiste en tu Power? Creo que no. Creo que, bueno, la detección de todo esto que me parece importante para incluir los temas de esta materia son fundamentales para el gerontólogo y su trabajo diario, eso indudablemente. Yo lo estoy aplicando porque a mí me llaman muchas veces por teléfono las familias y realmente es muy interesante ver cómo aplicamos todas, porque yo hablo con algunas compañeras, cómo vamos aplicando en el trabajo diario. Nosotros somos todas personas que trabajamos claro. Cómo vamos aplicando los contenidos de esta y de otras materias de manera cotidiana. Eso está muy bueno, ¿no? Porque quiere decir que el material que nos dan para estudiar no es solamente teórico, sino que permite una aplicación directa. Es fantástico. Pero ahí están ustedes y sus propias capacidades de ir articulando y plasmándolo en la realidad. El mérito en todo caso es mutuo. Bueno, sí, me parece que siempre es una construcción.
de todo, ¿no? Seguro que sí. Bueno, ninguna pregunta más entonces te hacemos, Ana María. Por chat privado te vamos a pasar la nota ahora. Bueno, muchas gracias. A vos. Hasta luego. Adiós. No aparece nada. Ahí te la mandé por chat privado. Muchas gracias. Tenés que ponerme recibida. Bueno, muy bien. Hasta luego, Ana María. Bueno. Felicitaciones. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Pero no te tabarro. Bueno, ahora sí iniciamos el examen de Sancho Amelia. Hola, Amelia. Hola. Bueno, estás cargando el power. ¿Sí? ¿Cómo tarda? Sí, tarda un ratito. Ujú. Yo encontré que la clase estaba. Amelia, ¿cómo sigue España? Bueno, ahora con calor. Qué suerte. Acá con mucho frío. ¿La crisis un poco mejor? ¿Cómo? La crisis económica un poco mejor, ¿no? Un poco mejor, pero poco. Ok. Bueno, nosotros no podemos hablar de crisis porque siempre estamos en crisis. Para nosotros es la normalidad. Sí, sí, sí. Me escucharon el otro día, 37 crisis y tenés 60 años, güey. Situación de instabilidad y 8 crisis. Si tenés 60, Si tenés 60. somos expertos. En algo somos expertos. Sí. En algo los primeros somos. Los primeros, obviamente. Bueno, Amelia. Bueno, Amelia, Bueno, ya empieza.
Bueno, yo voy a hablar sobre el tema que elegí, son sobre los miedos. Hay una página que es de mayores.com que bueno, se dedica a dar noticias sobre cosas de jubilación y todo eso. Entonces, hicieron un informe sobre unas investigaciones acerca de cómo viven las personas, los jubilados, su proceso de envejecimiento, y lo viven con muchos miedos. Y entonces, bueno, ellos nombraban el miedo a padecer una demencia, a que le diagnostiquen un cáncer, a terminar sus días en las residencias, a padecer Alzheimer, Parkinson, bueno, todo esto. Pero para entender un poco esto, voy a definir un poco qué son los miedos. El miedo es una respuesta emocional del organismo que nos alerta ante una amenaza real o imaginaria de un peligro para la salud o la supervivencia. Lo podemos ver desde la biología como mecanismo de defensa para responder con rapidez y eficacia a una adversidad, desde la psicología como un estado emocional necesario para adaptarnos al medio, y un enfoque desde el enfoque social y cultural. El miedo puede aprenderse, o sea, tiene componentes culturales como el miedo, el miedo al fracaso, el miedo al ridículo. Pero ¿por qué qué nos muestra en realidad este estudio? Nos muestra un montón de miedos, pero todo ese montón de miedos lo que hace es sintetizarse en uno solo, que es el miedo a envejecer. Entonces, el miedo a envejecer es un miedo exógeno, adquirido, y tiene un componente cultural, no es innato, no es como el miedo a la muerte. Y en nuestra sociedad está tan arraigada la idea de que la persona se sumerge en un mundo de solo pérdidas, y como lo vemos en el slide anterior, donde los miedos siempre eran de pérdidas, o sea, no veían nada positivo en la vejez, como el miedo a perder las capacidades físicas o mentales, la belleza, la fuerza, la autonomía. Bueno, resumiendo, que lo que hacen, o sea, el estereotipo negativo hace que esta etapa de la vida sea una etapa de pérdidas y totalmente negativa, y que está tan arraigada que cada vez, a medida que vamos envejeciendo, cada vez se profundiza mucho más. Hay que resaltar de que estos sentimientos y creencias nocivas pueden perjudicar la salud. Nuestra mente las registra como una amenaza futura, aunque no requiere ningún riesgo. Pero bueno, piensan que es adversa a nuestra salud y por lo tanto reacciona negativamente a un proceso que es normal, como es el proceso del envejecimiento. Pero bueno, entonces, como hemos comentado, el miedo es una emoción fuerte, natural, positiva e inherente al ser humano que o sea, ante los riesgos nos protege. Pero si estos miedos se vuelven irracionales, incontrolables y persistentes, lo que hace es transformarse. Y según el filósofo, ensayista y pedagogo español José Antonio Marina, dice que el miedo se convierte en patológico cuando el desencadenante no justifica la intensidad del sentimiento. Se presentan con demasiada frecuencia, se mantiene durante mucho tiempo y disminuye la capacidad de una persona para vivir o enfrentarse a una situación X. Entonces, esto genera ansiedad, angustia y depresión, que suelen ser los componentes claros del miedo injustificado, ya que el miedo puede ser o no real y la causa que lo origina a veces no es el caso del miedo. Y uno de los trastornos puede ser el trastorno de la ansiedad, que el glosario psiquiátrico americano lo comenta como una tensión o inquietud por la anticipación de un peligro cuya fuente es mayormente desconocida o no reconocida, que puede ser como patológico cuando interfiere con la efectividad en la vida. O sea, vemos que hay mucha similitud entre lo que se considera miedo patológico y la ansiedad. Como podemos ver, los miedos pueden desencadenar en patologías como la depresión, trastornos de ansiedad, de personalidad, ataques de pánico, y esto se potencia mucho más en las personas mayores porque pierden en cierta medida una flexibilidad, una cintura ante las pérdidas que tienen durante su vida.
Entonces, todo esto, o sea, estas pérdidas que son de duelos o las enfermedades o la salud, hacen que se vuelvan más vulnerables a una enfermedad mental. Bueno, a una enfermedad mental. Nosotros se lo movemos porque vamos chusmeando, Amelia. No son los fantasmas de la computación. Vale. Entonces, pero esto se puede prevenir, detectar y si se trata a tiempo con profesionales especializados y adecuados, se puede evitar que las personas mayores sufran situaciones de riesgo derivados de estas enfermedades que perjudiquen su calidad de vida, como aislamiento, abuso. Ellos pueden caer en el abuso del alcohol, de las drogas, de los medicamentos no prescriptos. Y no hay que olvidar que la depresión es la primera causa de consulta psiquiátrica en los mayores de 60 años, considerándola actualmente como una pandemia, porque hay miles de personas que se enferman anualmente y no importa su condición. Y se cree que en 10 años será la primera causa de incapacidad clínica en el mundo. Pero, ¿cómo se puede evitar? Perdóname, ahí abarcando ya todas las edades, ¿no es cierto? Sí, por eso, o sea, hablo de la depresión en general. O sea, es una pandemia y o sea, el proceso de depresión va a ser cada vez mayor. Lo que pasa es que entre los jóvenes... Porque, te interrumpa, lo que hay que hacer una salvedad ahí es que es la más frecuente, sí, a partir de los 60, pero en número absoluto, y a pesar de que está creciendo las personas mayores de 60 años en cantidad, en proporción, sigue siendo de todas maneras más frecuente en menores de 60. Lo que pasa es que en mayores de 60, si agrupás todas las patologías psiquiátricas en mayores de 60, ahí sí. Ahora, si lo ves en forma global de todas las edades, no es que el joven respecto al adulto mayor, el adulto mayor tiene más depresión que el joven, o que el adulto. No, Incluso ese, Amelia, es uno de los estereotipos que queremos corregir, como que la vejez y la depresión van juntos. Por eso, en el slide posterior, lo que yo decía era que, o sea, la diferencia que había entre los jóvenes y los mayores, la diferencia es que tienen muchas múltiples patologías. O sea, en los jóvenes es distinto. O sea, la depresión en los mayores está como enmascarado. ¿Qué? Porque tienen múltiples patologías, por la polifarmacia. No es que sean mayores los mayores. Eso es lo que mucha gente dicen, que las mujeres de cierta edad también tienen depresión. O sea, son como estereotipos. Claro. Que hay que, como que hay que escuchar. La Organización Mundial de la Salud calcula que el 25% de los adultos mayores padecen algún tipo de desorden psiquiátrico, siendo la depresión la enfermedad más frecuente después de los problemas neurológicos como la demencia a partir de los 75 años. O sea, no es que sea mayor la cantidad de depresión. La depresión puede ser en un joven como en un mayor. Lo que pasa es que es distinta la depresión en los mayores, porque o sea, para poder encontrar la depresión tiene que haber con muchas enfermedades que pueden ser neurológicas. Entonces tiene que haber médicos capacitados, especialmente de atención primaria, para detectar que no es una consecuencia de un problema neurológico, sino que es una enfermedad depresiva o una enfermedad, un trastorno de ansiedad. Que bien. Como había dicho, Amelia, te hago una pregunta. Porque te acordás que la consigna de este trabajo integrador era que había que vincular un recorte de la realidad, que en este caso tendría que ver con ese recorte científico, de divulgación científica acerca de los miedos, con al menos 6 conceptos que habías estudiado en la asignatura. sí. ¿Recordás la consigna? Bien. Yo estoy observando, por ejemplo, que aparece el tema, podríamos decir, de salud y enfermedad, que se ve que te interesa mucho. El tema de depresión, ansiedad.
¿Qué otro concepto de la cátedra vinculás con esa noticia? ¿Me escuchás? Sí, estoy pensando. Ah, bien. Pérdidas, los duelos. ¿Cómo lo podrías vincular? Bueno, con las pérdidas, o sea, los miedos están vinculados a todas las clases de pérdida, o sea, en esos miedos tienen miedo a toda la pérdida, tanto física como psicológica, como psiquiátrica, o sea, entran las pérdidas de los duelos, las pérdidas físicas, o sea, la relación con su familia, o sea, toda clase de pérdida, los hijos. ¿Te acordás cuál era el concepto de duelo? El concepto de duelo es una tristeza que se produce por la pérdida de un ser querido o algo que, entre comillas, que te puede pertenecer o que tú quieres. O sea, Sí, en realidad la tristeza, ya otra de las alumnas lo dijo, habló de las emociones o los sentimientos asociados al duelo, en realidad tiene que ver con un proceso psíquico, recuerden eso, que es un proceso psíquico que se da frente a la pérdida de un objeto que puede ser real, como vos decís, o fantasiado, simbólico. La juventud, por ejemplo, es simbólico. Exacto. Lo que pasa es que siempre pienso que en la cuestión del duelo tiene que ver mucho con la pertenencia. Los seres humanos siempre estamos con que esto me pertenece, o sea, no nos despojamos de las cosas, no nos damos cuenta que esto es temporario, estamos acá, ganamos y perdemos. Yo creo que claro, el día que nos demos cuenta de esto, lo tomaremos de otra manera. Lo que pasa es que es parte posiblemente del dinamismo psíquico de la supervivencia, el sentirnos pertenecientes. Claro, Amelia, te digo otra cosa. Si el adulto mayor presentaría muchos miedos, como estos que aparecen en tus primeras filminas, que enuncian los adultos entrevistados o encuestados, ¿qué diría Erik Erikson? ¿Por qué un adulto puede sentir tantos miedos al terminar su vida? ¿Te acordás lo que él decía respecto a las edades del hombre? Sí, yo creo que es por el hecho de que no tiene resueltas las etapas anteriores. O sea, para pasar a una etapa, a las etapas siguientes, es como que tienes que tener resueltas según cómo has vivido. Yo creo que exacto. Yo creo que pasa por ahí. Igual pienso que tendría que empezar a verse el envejecimiento y la muerte desde otro ángulo, totalmente desde otro ángulo. Deberían enseñarnos desde muy pequeños lo que es la vida y lo que es el proceso de envejecimiento, lo que es la muerte y lo que son las pérdidas. Entonces yo creo que deberíamos asimilarlo de tal manera que no caeríamos en depresiones o la manejaríamos por lo menos de otra manera. Y eso bueno, ahí nos estará llevaría la función también del licenciado en gerontología. ¿Cómo se te ocurre que podés intervenir para generar algo de eso? Yo lo que vi, bueno, por ejemplo, una vez que ya está, el problema instalado, es como que el gerontólogo lo puede hacer de distintas acciones. Por ejemplo, prestar atención a los cambios de ánimo, de comportamiento, también fisiológicos, y en base a eso derivarlos a los médicos especialistas. Eso por un lado. Y por otro lado, también pueden informar a los adultos mayores cómo tienen que hacer sobre los hábitos, tanto de salud, del sueño, de hacer ejercicio físico, hacer ejercicios regulares, no consumir sustancias, no consumir medicamentos. Bien, pero vos ibas a una cuestión psicoeducativa que tenía que ver con ayudar a envejecer mejor a las personas, o sea que se podría pensar que incluso el licenciado en gerontología podría trabajar con las generaciones jóvenes o con el vínculo intergeneracional, desde lo que vos planteabas antes. Totalmente. Que tal vez sobre ese área no se está trabajando tanto todavía.
Sí, yo Profe, creo ¿le que querés dar? No, está bien, Amelia. Nombrá un momento. A ver. No nombrá. Enmascarar enfermedades neurológicas. La- bueno, el Alzheimer puede llegar a producir depresión, el Parkinson puede llegar a producir depresión. Bien, perfecto. No, está bien. Era solamente para que la nombre se nombraba por ahí generales para tenerlo presente. Bueno, Bueno, ya te vamos a mandar entonces por chat privado Vale. la nota. ¿M? Ujú. Gracias, Amelia. gracias, Mel. Gracias a ustedes. Sí, este es mucho más genérico, pero podría un 7. Otro error que comete que está mal, pero buscan esa página es una encuesta y la hacen por internet. No, pero no son ni siquiera divulgación, ese es el problema, no tiene no son científicos. Por eso se confunde con las estadísticas, porque se basa en cuestiones que son realmente por internet, hacen encuestas. O selecciones que te dan más miedo. No, tenés que manejar el micrófono de vuelta. Claro, porque ahora vos deshabilitás con ella sola el tema del audio, por eso no podemos seguir hablando con ella. Por eso. Pero ¿cuál es el problema de decirle por qué? Ah, no, pero falta nombrar la nota. Vos podés decir, la nota es por tal cosa. Sí, sí. Bien. ¿Han recibido? Chao, Amelia. Hasta luego. Chao, chao. Ay, Carlos. Bueno, siendo entonces las 17:55, finaliza el examen. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Cariños.